En esta presentación les hablaré sobre la inteligencia en negocios y la analítica de datos. También hablaremos sobre unas herramientas que se podrían utilizar y además unos casos de éxito. Para comenzar hay que tomar en cuenta que la inteligencia empresarial, también conocida como BIP, ha evolucionado a ser un concepto a una necesidad para el mundo de las empresas, ya que a partir de la integración de su información que se recopila, esta la almacena, la analiza y el BI la transforma en la forma en que las empresas pueden tomar decisiones estratégicas a partir del mercado, dependiendo del área que se requiera. Además, en esta presentación exploraremos cómo el BI, en combinación con las tecnologías emergentes, está moldeando el futuro de las empresas y definiendo el camino hacia la transformación digital y que todas las empresas tengan una excelencia empresarial con sus clientes. Comenzaremos hablando con el término de Big Data. Este término encapsula datos de vasto volumen y complejidad, que además están desafiando los métodos tradicionales de procesamiento. El concepto de Big Data se concentra en la captura y el almacenamiento y el procesamiento de enormes conjuntos de datos. Prácticamente el Big Data es la recopilación de vastas cantidades de datos o combinaciones de conjuntos de datos. Es una enorme cantidad de datos almacenados en un solo lugar. Además, el Big Data cuenta con tres características que se le conoce como las 3V, que sería volumen, velocidad y variedad, y que serían las principales para comprender su naturaleza y su alcance. El volumen sería que las organizaciones recopilan información de múltiples fuentes de información y prácticamente son almacenadas. La velocidad son en que las entidades recogen los datos y los procesan. Con el crecimiento de la tecnología, la creación y el acceso del almacenamiento de datos. Y la variedad se conforma en que, pues, como su nombre lo dice, puede ser distintos tipos de datos de diferente estructura, que pueden ser documentos, emails, transacciones financieras o datos no estructurados. Además, el Big Data también se asocia con otras características, que sería la veracidad, el valor, la visualización y la viabilidad. Para continuar, el Big Data se divide en tres tipos de datos. Y en este primer lugar veremos los datos estructurados. Estos datos están formados por un modelo de datos ya definidos, por lo que se hace más fácil prácticamente el buscarlos y organizarlos. Por lo general se presentan en filas y columnas. Y algunos ejemplos de estos sería, por ejemplo, las bases de datos, SQL, los datos de post, como cantidades, como códigos de barra, y además serían las hojas de cálculo, como podemos ver aquí unos ejemplos de SQL, el código de barras y además las hojas de cálculo. Para continuar, también tenemos los datos no estructurados. Estos son información en su forma más cruda y sin procesamiento. Son caracterizados por su compleja organización y formato, lo que dificulta su análisis y manipulación. Estos tipos de datos no están definidos por una estructura, varían, por eso es difícil su análisis y su manipulación. Por ejemplo, serían los comentarios y publicaciones en redes sociales, fotos, archivos de video y audio, archivos de texto, imágenes satelitales, presentaciones, archivos PDF, respuestas de encuestas, sitio web, transacciones, grabaciones de llamada. Como pueden ver, los ejemplos son variados, no lleva una estructura definida, por eso se le conoce como datos no estructurados. Son datos que prácticamente pueden ser lo que sea, como ya vimos en el ejemplo. Para continuar también veremos los datos semiestructurados. Estos datos están entre
entre medio de los estructurados y los no. Por eso se le conoce así, porque no están definidos completamente por un esquema, pero tienen un grado intermedio de estructuración, como ejemplo los archivos delimitados, fotografías digitales, que en este caso serían los metadatos, que podemos ver la fecha de la foto, la hora, en qué dispositivo se tomó, en qué lugar, y etcétera. Para continuar veremos qué es el bit. El bit prácticamente es un proceso impulsado por la tecnología que se centra en analizar datos para proporcionar información procesable que apoya a las empresas en la toma de decisiones adecuadas. Eh, Esta tecnología prácticamente toma datos de diferentes fuentes, ya sea internas o externas, las prepara para el análisis y prácticamente se visualizan en datos, tablas, gráficas, informes y así la parte o el área que se encarga de la toma de decisiones sea más fácil tomar una decisión en el mercado para los clientes o para algún servicio. Algún ejemplo que por ahí me encontré sería, por ejemplo, que sería dato 200, información. Las ventas de deportivas en el mes de julio fue de 200 unidades. Conocimiento. Julio fue el mes más bajo en ventas deportivas. Hay que tomar en cuenta que el dato, información y conocimiento son cosas que desde antes del bit ya se conocían, pero con esta tecnología, con el bit, se puede saber que en el mes de julio se hará más esfuerzo para poder vender más, para tener más venta de unidades, por eso se utiliza el bit. Para continuar, aquí tenemos una línea del tiempo que menciona sobre la evolución del bit y la analítica de datos. Ah, Podemos ver que en el 56 empieza sobre la memoria virtual. En el 62 se crea el primer lenguaje de programación multidimensional, que sería el OLAC. Luego en el 66 es la automatización. En el 69 nace el concepto de base de datos. En el 92 se crea la primera base de datos en Windows. En el 95 crece el www como un crecimiento masivo de la tecnología. Y en el 97 surge un problema con el Big Data, ya que prácticamente aumenta los datos en los sistemas informáticos. En el 2000 se tiene en cuenta la información de todo tipo conjunto de datos no estructurados. En el 2001 nace las 3V, que ya las mencionamos. En el 2006 nace el sistema de código abierto libre para el análisis de los datos, que sería el Hadoop. En el 2013 está el Big Data en Amazon. En el 2015 las Smart Cities, que sería prácticamente ciudades inteligentes a partir del IoT y el BIP. Y en el 2020 y en la actualidad aumenta la generación de datos debido a que prácticamente todo se está digitalizando. ¿Cómo es la situación actual del BIT? Prácticamente muchas decisiones empresariales ya se basan en el análisis de datos como herramientas como el BIP y Big Data. Por ejemplo, en España las pymes están adoptando estas soluciones para aumentar su productividad y rentabilidad, ya que prácticamente la información ya es valiosa y mejora la toma de decisiones. Algunas características sería que el acceso a la información en tiempo real sobre la situación de la empresa, además que se pueden anticipar sobre los cambios y aprovechar las oportunidades y las tendencias del mercado, ya que puede cambiar. Y además se optimizan los recursos mediante la mejora de los procesos. Y prácticamente además dice que se facilita el control de todas las áreas de la empresa. Que con el Bit y el Big Data prácticamente el acceso a la información es tiempo real, se aprovechan los cambios del mercado y sus tendencias, se optimizan los recursos y se mejoran los procesos. Eso quiere decir que se ahorran tiempo y dinero y además facilita el control de todas las áreas de la empresa.
¿Cuáles son los beneficios para las empresas? Se manejarían estos 6 conceptos, que sería la recopilación y análisis de información, que sería que permite recopilar y analizar información ya de manera interna o externa, de cualquier origen. Informes exhaustivos. Se menciona que facilita la elaboración de informes complejos que menciona todo el proceso que se está llevando en la recopilación de información. Además, otro beneficio sería que se conoce la necesidad de los usuarios, ya que los usuarios pueden tener una tendencia evaluando su satisfacción y ofreciendo productos o servicios basados en sus preferencias del público. Además, se puede identificar puntos débiles, ya sea en el proceso de un área, o además pueden aumentar o reducir algunos ingresos, mejor toma de decisiones y mayor capacidad de planificación. Las principales amenazas del Big Data y el BIT serían los crímenes cibernéticos, ya que los ciberdelincuentes encuentran una oportunidad para robar información. En algunos de los casos sería el robo de información o pérdida de información, ya que prácticamente el delincuente podría robar un masivo de información de cualquier tipo y prácticamente también borrarlos, y sería una pérdida para la empresa. Además, como puede tener un diseño no seguro en las plataformas, los fallos, los agujeros, podían el delincuente entrar y prácticamente sería un peligro en ese sector. Además, no se cuenta con la protección de datos personales de los consumidores, que serían los clientes. Un ejemplo sería la compañía Telmex. La compañía Telmex hace unos años sufrió un filtro de información sobre sus consumidores, ya que se mencionaba su nombre completo, su, su domicilio, además sus tarjetas con que estaban vinculadas con el servicio. Las empresas se protegen de la siguiente manera: anticipan los ciberataques a través de inteligencias artificiales que detectan amenazas cibernéticas con anticipación. Además, se crean modelos predictivos que identifican vulnerabilidades y principales ataques que tenga la plataforma. Y además, otra forma de proteger su empresa sería la automatización de procesos de seguridad. Las tecnologías BIT y el Big Data prácticamente analizan toda la información y protegen toda la información confidencial. En este apartado veremos los componentes que contiene un BIT, que es una inteligencia de negocios. El primer componente sería el origen de los datos, que se dividen en dos sectores, el interno y el externo. El interno contamos con el CRM, que sería el que gestiona y analiza las relaciones con los clientes. Luego tendríamos el ERP, que controla los flujos de información y centraliza los datos de la empresa. Luego tendríamos una base de datos. Luego tendríamos los recursos humanos, que sería la fuente de información interna sobre los datos personales, formación y todo lo administrativo de los empleados de dicha organización. El origen externo serían, por ejemplo, las redes sociales, que sería una herramienta de análisis que proporciona datos demográficos sobre las publicidades que se, que se distribuyen a través de las redes sociales y se utilizan para el análisis. También los datos abiertos, que serían los datos disponibles gratuitamente con poca distinción de derechos de autor o patentes, aunque su uso comercial puede estar limitado, ya que como son datos abiertos o libres, no se enfoca en un solo sector, y a la empresa pues obviamente no le serviría para el análisis de ventas de un mercado en específico. Otro componente serían las características de los datos, que serían las siguientes: que amplia cantidad de datos, que entre más cantidad de datos, pues, obviamente va a ser más fiable y fácil para encontrar las soluciones. Un abanico histórico sería los datos históricos de la historia de la empresa sobre si han tenido algunos problemas y las tendencias. Además,
los datos precisos, ya que la toma de decisiones requiere que los datos obviamente sean de preciso y de una fuente de información correspondiente. Además que los datos sean fáciles de comprender. Otro componente sería el ETL, que prácticamente sería el extraer, transformar y cargar. El extraer sería que recopila datos de diferentes fuentes y los organiza. El transformar sería que convierte y limpia los datos según los requerimientos que vaya a ocupar la empresa. Y el cargar prácticamente se le sube una base de datos en la nube o con inserciones de SQL. Otro componente importante del bit sería este, que es una base de datos que almacena todos los datos de una empresa y se encuentra alojado en un servidor corporativo en la nube. Permite que las empresas puedan organizar y comprender y utilizar sus datos en la toma de decisiones. Y su arquitectura de almacén de datos sería que se dividiría en tres, serían los datos sin procesar, la área de preparación y los data marts, que sería por ejemplo las ventas, inventario y compras, permitiendo que los usuarios puedan acceder a datos específicos o dependiendo del departamento. También tendremos otro componente que sería el OLAT, que sería el método informativo que permite a los usuarios extraer y consultar datos fácilmente para que sea analizada. Estos datos se recopilan en diferentes fuentes y se almacenan en base de datos, se limpian y prácticamente se organizan en cubos de datos. El OLAT sería un cubo, ya que prácticamente mientras le estás dando vuelta puedes encontrarte más información. Y los tipos de acciones serían estas. El ROT-HOOT, esta operación resume los datos. El DRIT-DOT profundiza las dimensiones de los datos, como ya mencionamos que sería un cubo. Cortar, toma una porción de los datos como una muestra. Dado, selecciona datos de diferentes dimensiones para analizar. Y pivotar, que es girando los ejes de datos del cubo se obtienen nuevos puntos de vista. Ese sería el método informático del OLAT. También tendremos herramientas de visualización como por ejemplo este, que es un software de visualización de datos que permite a los usuarios y empresas comprender y analizar datos de manera intuitiva y eficaz, que es prácticamente es fácil de usar. Y algunas de sus características serían las siguientes, que serían conexiones de datos múltiples, datos en tiempo real, pueden compartir la información, diseños optimizados para cualquier dispositivo, paneles integrados y el modo arrastrar y soltar que prácticamente sería más dinámico para la consulta y análisis de los datos. Otra herramienta sería el Power BI, que es una herramienta nube de Microsoft que permite el análisis de Big Data y prácticamente el intercambio de información. Utiliza, por ejemplo, herramientas como SQL Server Analysis y el Azure para poder recopilar los datos. Y algunas de sus características sería que es fácil de acceder, información actualizada constantemente, tiene una interfaz sencilla, alto nivel de detalle y como ya mencionamos, su información es fácil de compartir. Otra herramienta sería esta, que es una herramienta que permite extraer información valiosa de los datos analizados. Se pueden utilizar diferentes áreas de una empresa, por ejemplo, como finanzas, recursos humanos, ventas, marketing, y poder así tomar una mejor decisión en conjunto. Una de sus características serían que son datos asociativos, múltiples conexiones, visualización para todos los datos y además tienen diferentes formas de visualización. Esto quiere decir que en análisis de datos las puedes consultar a través de gráficas, informes, etcétera. Y otra herramienta de Google sería esta, que es una herramienta de acceso libre utilizada para crear paneles interactivos y personalizados, que prácticamente aprovecha diversos recursos como mapas, gráficos y tablas para poder saber las necesidades del usuario. Y sus características es que prácticamente mejora la toma de decisiones como todos, datos conectados, informe fácil de internet y que sus recursos o su interfaz es fácil de personalizar.
También tenemos las herramientas de gestión, que el cuadro de mando es un modelo de gestión que permite la estrategia empresarial en objetivos mediables. Estos objetivos se evalúan mediante indicadores relacionados entre sí, lo que permite tomar mejores decisiones. Por ejemplo, tenemos aquí unas perspectivas esenciales, que serían las financieras, de los clientes, el aprendizaje y crecimiento y los procesos internos serían prácticamente una visión de estrategia. En los proyectos de BIT para empresas, el BIT prácticamente ha abierto puertas para que todo sea más fácil. Por ejemplo, sobre la evaluación de las acciones de marketing, de las ventas, o optimizar los recursos y el inventario, saber qué datos previamente fueron erróneos, qué producto o servicio no funcionó y prácticamente ayudan a corregir desviaciones en en el presupuesto y permite que a los clientes sea una atención más personalizada a través como por ejemplo su edad, sexo y ubicación. Por ejemplo, no se le puede dar un servicio el mismo que a un adolescente que a un adulto o a una mujer que a un hombre. Prácticamente dice, mencionan que te pueden adaptar a la personalización de las personas, de los clientes. En esta presentación veremos el impacto de Bit en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector financiero se menciona que ayuda a disminuir el riesgo de los clientes, mejora la experiencia del cliente, optimiza recursos, además ayuda a detectar actividades fraudulentas. En el sector de telecomunicaciones, mejora en su gestión, en la comprensión de los clientes, detecta incidentes en tiempo real y obviamente ofrece servicios a externos, a terceros, pues. Además, otro sector sería el sector seguro, que detecta los fraudes. Además, se pueden predecir sobre la cancelación de pólizas y saber la satisfacción del cliente. El sector de comercio minorista mejora la experiencia del cliente y obviamente la optimización de procesos. En el sector de marketing y publicidad, obviamente se evalúan las campañas y los productos, se captura y analizan los datos de diferentes sensores y el sector manufacturero sería que mejoran los procesamientos de logística, de almacenamiento y la compatibilidad. Otro sector sería el sector de la salud, que prácticamente serían modelos predictivos, aplicaciones variables, optimización de recursos y unas estadísticas sobre dichas enfermedades para poder prevenirla. En el sector de seguridad informática, análisis de relaciones ocultas, detección de patrones de conducta, prevención del fraude online, prevención de amenazas. En el sector público y Smart Cities sería, por ejemplo, la mejora del transporte público, la mejora de la habitabilidad, reducimiento del impacto ambiental, y en el sector de la energía sería por ejemplo la anticipación de fallos, modelos predictivos, optimización del consumo y evaluación del rendimiento. Como podemos ver en estos sectores prácticamente todos estos sectores gracias al BIT ayudan a que el cliente más que nada esté, esté satisfecho con el producto o servicio que está pagando, que se le está dando. Y es por eso que la BIT es una herramienta eficaz ya prácticamente para las empresas. Para poder terminar, veremos algunos casos de éxito en pymes y algunos autónomos. Por ejemplo, sería el neurocacting, que prácticamente con inteligencia artificial analiza los comentarios o el punto de satisfacción de los clientes y los evalúa. Además tenemos el Proteus, que sería alguna empresa que prácticamente se enfoca en área náutica sobre la innovación de submarinos, etcétera. Luego tenemos el Fidectour, que sería una empresa de hoteles o para poder conectar a los clientes, ya sea por ejemplo en cruceros o en algunas rutas turísticas. El Atrebus sería que monitorea redes sociales, blogs, páginas web
para poder analizarle, poder dar una información válida. El HUS es un comercio social en Estados Unidos que allá es muy reconocido, que prácticamente se comercia en esa parte y se pueden llegar a encontrar varias cosas interesantes. Y el importante que lo dejé aquí, que sería el To-Spacking, que prácticamente sería una página con metodología en 100% online, que se encargaría de que tú aprendas cualquier idioma 100% de manera autónoma, pero en online. Podemos concluir que la inteligencia de negocios es una herramienta poderosa que permite a las organizaciones poder transformar datos de diferentes fuentes y poder tomar decisiones estratégicas. Al implementar este sistema con el Big Data, las empresas pueden mejorar la calidad de sus decisiones, optimizar procesos y, como ya mencionamos, pueden identificar oportunidades de crecimiento y mantenerse en una competencia empresarial cada más exigente. Y además, agregar que con el Big Data prácticamente hacen que el usuario se sienta querido por las empresas o por el servicio que se le está otorgando, y se ha escuchado sus necesidades, y con ello el producto o servicio se mejore constantemente para que dicha empresa no pierda ese sector, ya sea el sector de los adolescentes, de los niños, de las mujeres, etcétera.